El coaching personalizado es un proceso de orientación, nuevamente personalizado, en el que se hace un trabajo uno a uno, a través del cual vamos a dedicarnos a responder dos preguntas fundamentales de la existencia. La primera pregunta es ¿quién soy yo? La segunda pregunta es ¿qué quiero hacer con el resto de mi vida? Estas dos preguntas deben plantearse en ese orden. La mayoría de las veces nos dedicamos a responder a la pregunta de qué quiero hacer con mi vida sin antes dedicarme a conocerme, ¿no es cierto?, a mí mismo. Hablemos entonces de la respuesta a la primera pregunta. ¿Quién soy yo? Bueno, cualquier respuesta que demos a esa pregunta debemos partir de un hecho, y es que cualquiera que sea la respuesta es una respuesta provisional, porque por suerte los seres humanos tenemos una gran capacidad de reinventarnos, de transformarnos constantemente, ¿no es cierto? Somos un constante devenir, nunca producto terminado, nunca seres totalmente acabados, siempre inacabados. Y de alguna manera lo que somos es posibilidad de ser, ¿no es cierto? Posibilidad de ser infinidad, ¿no es cierto?, de manifestaciones. Sin embargo, aunque cualquier respuesta que demos a esa pregunta es provisional, es importante dar una respuesta, aunque sea provisional, que nos permita acercarnos a nuestra interioridad, a nuestro ser, y a esa interioridad en conexión y en vínculo con todo aquello que nos rodea, de tal manera que entremos en lo que yo he llamado el diálogo con la vida. Eso hace parte más de la respuesta a la segunda pregunta. ¿Cómo respondemos la primera pregunta? Básicamente a través de tres elementos. Hacemos primero un recorrido por la historia de vida, un recorrido autobiográfico. ¿Cómo hacemos ese recorrido? Charlando, como hacen dos amigos, ¿verdad?, que se están conociendo. Se dice que la relación con un terapeuta no es una relación de amistad. Sin embargo, eso no significa que no pueda ser una relación amigable. Podemos establecer una relación amigable. De hecho, de otra manera creo que sería prácticamente imposible llegar a una profundidad que permita toda esta apertura, ¿no es cierto? Porque es desnudarnos frente al otro, y el terapeuta en este caso entonces nos sirve como un espejo de nosotros mismos en ese proceso. Cuando hacemos una revisión autobiográfica vamos identificando una serie de conexiones, por ejemplo, de pasado-presente, que nos permiten entender mucho mejor por qué algunas cosas me irritan, por qué otras me molestan, por qué otras en cambio me entusiasman, por qué otras me aburren, etc. Porque todo eso tiene un correlato biográfico, y no en el sentido lineal, como si hubiera una relación causa y efecto y las vivencias del pasado determinan nuestro destino, sino en una relación, digamos, de complejidad, ¿no es cierto?, en donde intervienen una multiplicidad de factores y, por supuesto, un factor decisivo, y fíjense en la palabra decisivo, que es la autodeterminación, nuestra libertad, nuestra toma de postura, la elección que hacemos ante las situaciones dadas. Ese es un primer ejercicio que hace parte de la respuesta a la primera pregunta. Con frecuencia en ese recorrido con quienes he tenido el privilegio y la oportunidad de acompañar, bueno, lloramos, reímos, pataleamos, etcétera. Pero es un proceso muy bonito. También es un espacio en el que con frecuencia tenemos la oportunidad de reconciliarnos con experiencias vitales, con lo que ha sido nuestra vida, con algunas situaciones. Lo que ha pasado yo no lo voy a cambiar, pero yo puedo cambiar el significado que le he atribuido a algunas experiencias, y con ello cambia también la manera en cómo yo me relaciono con mi historia, me reconcilio, ¿verdad?, con mi realidad, acepto la vida, integro la experiencia y evito de pronto quedarme en el juzgamiento de lo bueno, lo malo, lo que no debió haber pasado, sino como que llego a una aceptación, ¿no es cierto?, incondicional de mi vida, de mi existencia, a lo que Friedrich Nietzsche llamaba un amor fati, un amor a lo que es la vida, la existencia tal cual, como se ha presentado.
Ese es un primer elemento. Un segundo elemento es que hacemos una exploración en algo que en psicología llamamos los rasgos de personalidad. ¿Qué características son más predominantes en este momento de mi vida, en mi manera de ser, ¿no es cierto?, en mi desenvolvimiento con los demás? Y esto es muy importante aclararlo, no de una manera etiquetadora, rotuladora, como con frecuencia se hace, ¿no?, en procesos terapéuticos, sino de una manera que nos permita tomar conciencia de mi ser en el mundo y de cómo estoy interactuando con el otro, qué manera de ser estoy también eligiendo minuto a minuto para relacionarme con el otro. Esos es básicamente los rasgos de personalidad. Entonces se expresan, ¿no es cierto?, como la manera en cómo interactuamos. Pero una cosa es la personalidad y otra cosa es la persona, son cosas distintas. La persona es posibilidad de ser, ¿verdad? Es como ese núcleo, ese centro de la existencia, que es posibilidad de ser, al final de cuentas, no algo predeterminado. Y la personalidad es esa manera en la que yo interactúo y que por supuesto tengo una capacidad de replantear. No solamente se trata de cambiar rasgos de personalidad, de hecho en la mayoría de los casos no nos dedicamos a cambiar absolutamente nada en los rasgos de personalidad, sino nos dedicamos a que cualquier rasgo de personalidad puede tener manifestaciones muy positivas, muy constructivas, como muy negativas, dependiendo de cómo se exprese y cómo se canalice. Para citar un pequeño ejemplo de ello, la timidez, que es un rasgo de personalidad que tiene muy mala fama, con frecuencia se entiende como más un defecto, una debilidad, una limitante que algo positivo, pero no necesariamente. La timidez puede tener aspectos maravillosos, bien canalizados. Por ejemplo, una persona tímida es alguien que por definición es muy prudente. No sale, si tú le cuentas algo, no sale corriendo a contárselo a todo el mundo, o no. Entonces inspira confianza, ¿no es cierto? O no va a decir la primera estupidez que se le vino a la mente, no, lo piensa muy bien, ¿no es cierto? El tímido, como es alguien que no tiene una vida social quizá muy amplia, muy abundante, no es el amigo de todo el mundo, de pronto por una especie digamos, compensación positiva, tiende a tener un mundo interno muy rico, muy abundante, muy lleno de recursos. Entonces, puede ser maravillosa la timidez, y así con todos los rasgos de personalidad, depende de cómo se manifiesten, cómo se canalicen, pueden tener aspectos muy luminosos o muy negativos, en el sentido que juegan en contra de la persona y su realización. Entonces hacemos una exploración de rasgos de personalidad y luego pasamos a una exploración de las estrategias de afrontamiento. Es básicamente de qué formas nosotros respondemos a los retos, desafíos, etcétera, que la vida nos plantea. Y esto viene en una especie de secuencia como de cascada, ¿no es cierto? La historia de vida va dando lugar a unos rasgos de personalidad. Los rasgos de personalidad se expresan en unas estrategias de afrontamiento. Las estrategias de afrontamiento básicamente casi siempre nos movemos en dos niveles de afrontamiento. En un primer nivel intentamos lidiar con el malestar o la incomodidad o la ansiedad que nos generan situaciones a través de buscar una distensión corporal de corto plazo a través del cuerpo, del organismo, para relajarnos, desconectarnos o calmarnos, ¿no? Y entonces entran en juego cosas como el comer compulsivamente, ¿no es cierto? Todo el espectro de los eating disorders, que es como todos los trastornos de hábito alimenticio, anorexia, bulimia, etcétera, como manera compensatoria para lidiar con el malestar. También entran allí el consumo de sustancias psicoactivas como una manera de distensión a través de las drogas o el alcohol. Dormir podría ser otra manera de apagar el switch y desconectarnos provisionalmente de nuestra realidad y lidiar con el malestar. También encontramos
cosas como las autoagresiones, puede ser desde darle un puño a la pared para descargar el malestar hasta hacernos cortes superficiales en la piel o cosas mucho más, digamos, sutiles como comernos las uñas, arrancarnos pelitos, etc. Entonces todas esas son estrategias de primer nivel y luego hay un segundo nivel en donde encontramos algo que también ocurre en la naturaleza. Cuando un animalito es perseguido por un depredador, el animalito siempre hará una de tres cosas. Primero, huye. Si el depredador lo alcanza, intenta luchar. Y si luchar no le sirve porque el depredador lo tiene sometido, el animalito intenta hacerse el muerto. Bueno, los seres humanos no somos muy distintos a ese animalito en la naturaleza, solo que tenemos formas mucho más elaboradas, refinadas, etcétera, de huir, luchar o paralizarnos ante las circunstancias que la vida nos plantea. Entonces ahí vamos a identificar de qué manera tú huyes, de qué manera luchas o de qué manera te paralizas ante la vida sin juzgamiento. Esto no es bueno ni malo, ninguna de estas estrategias son útiles a un propósito, en un momento de la vida. La cuestión es que pierden utilidad, ¿no? Porque la tendencia del ser humano es que una vez hemos echado mano de alguna estrategia de afrontamiento y nos ha funcionado, nos ha resuelto un problema, aunque sea en el corto plazo, la tendencia es perpetuar, mantener la misma estrategia de afrontamiento, y ahí es donde comenzamos a tener problemas, porque la vida es cambio constante. Entonces nos vamos haciendo rígidos y la vida es cambio constante, entonces entramos a chocar con la vida, porque aunque nos encantaría, nos gustaría que el mundo, la vida se estuviera adaptando constantemente a nosotros, bueno, sabemos que no funciona así, funciona al revés, ¿verdad? Debemos hacernos flexibles, adaptativos, ¿no es cierto? Movernos también de manera flexible con los cambios y retos que la vida nos va planteando. Esto sería entonces la primera parte, la respuesta a la primera pregunta, nuevamente una respuesta provisional, pero bastante amplia a esta pregunta de ¿quién soy yo? En un segundo momento pasamos entonces a responder a la pregunta de ¿qué quiero hacer con el resto de mi vida? Por un lado, responder a la pregunta ¿quién soy yo? Va alimentando un sentido de autoestima, porque, se habla mucho de la importancia de amarnos, de querernos a nosotros mismos, pero querer a un desconocido es muy difícil, por no decir imposible. Así que esta es una parte muy importante, el autoconocimiento. Uno primero se conoce, en el mejor de los casos, después de conocerse, de golpe comienza a aguantarse a sí mismo. De pronto después, si vamos avanzando, podemos caernos bien a nosotros mismos y quizás si la cosa prospera, llegamos a querernos y en el mejor de los casos, llegamos a amarnos incondicionalmente. Pero la base de todo ello es el autoconocimiento. Eso se conecta con la importancia de la respuesta a la segunda pregunta, ¿qué quiero hacer con mi vida o con el resto de mi vida? Porque tiene que desprenderse del autodescubrimiento. De otra manera, si no me dedico a responder a esa primera pregunta, probablemente me pondré a realizar un proyecto de vida basado en quizá llenar las expectativas de otros, actuar para un público, a lo mejor un público imaginario, ¿no? Quizá nadie nos está presionando a nada, pero tenemos una serie, digamos, de creencias de lo que se espera de nosotros y eso a veces se vuelve muy esclavizante. Entonces, básicamente en esta segunda respuesta a la segunda pregunta, ¿qué quiero hacer con el resto de mi vida? Por un lado nos dedicamos a soñar con alguna utopía, con algún imposible, ojalá algo que parezca irrealizable. Y no importa si parece irrealizable, lo importante es estar dispuestos a morir en el intento. Y si es un imposible y alcanzamos una mínima parte de ello, probablemente habremos cambiado el mundo en nuestro pequeño ámbito, pero eso tiene un efecto expansivo, ¿no es cierto? En esa respuesta a la segunda pregunta, ¿qué quiero hacer con mi vida?, también entra algo muy importante y es la capacidad de diálogo con la vida. El hombre propone y la vida dispone. Y muchas veces hacemos oídos sordos a lo que la vida nos muestra, que es el diálogo,
¿no es cierto? Y nos encerramos en un monólogo en donde solamente estoy en una retórica interna, en un discurso circular, en donde yo me hablo a mí mismo y me doy a mí mismo la idea, me llevo a la idea o me contradigo, pero en todo caso estoy todo el tiempo encerrado en mí mismo, en mi discurso interno, en mi monólogo. Entonces, la respuesta a la segunda pregunta tiene que ver con abrirnos al diálogo con la vida, con lo que la vida nos plantea. Entonces, la vida propone, el hombre dispone y viceversa. El hombre propone, la vida dispone y vamos entrando en ese diálogo y a través de ello y de la conexión con quién soy yo, dándole forma a un proyecto, ¿no es cierto? En donde nuevamente quizá no es tan importante que tanto podamos realizar eso y llevarlo a término en un 100%, sino que tanto podemos estar dispuestos a encontrar algo que nos apasiona tanto y que amamos hacer y que tiene tanto sentido para nosotros que estamos dispuestos a morir en el intento. Entonces, una vez llegamos a la respuesta a esa segunda pregunta, hacemos un cierre del proceso del coaching personalizado. Eso podría después tener, dar espacio a encuentros periódicos, de pronto cada mes, cada 6 meses, para hacerle seguimiento a los logros obtenidos o algo por el estilo. Incluso algunas personas llegan en un momento posterior, después del cierre del proceso, a participar de encuentros en los que hacemos pequeños grupos y nos vamos a encuentros, a retiros espirituales en la selva, entonces, donde hacemos un trabajo de introspección, de profundización, pero esto es opcional, digamos, como que no hace parte del proceso, pero es una opción que está abierta a todas las personas que han realizado un proceso de coaching personalizado. Entonces, bueno, esto es básicamente en qué consiste el proyecto de el coaching personalizado. Así que bueno, bienvenidos todos también a participar de esto, quienes crean que encuentran conveniente hacer un pequeño paréntesis en sus vidas para dedicarnos a responder a esas preguntas. Serán todos muy bienvenidos. Son procesos cortos, son procesos de 8 a 12 sesiones a lo sumo. Un proceso de psicoterapia, en cambio, tiene una extensión con frecuencia de 6 meses a 1 año o poco más. Entonces, un proceso de coaching es un proceso realmente muy corto, pero muy compacto, en donde hacemos una síntesis de cosas muy importantes. Bueno, eso es básicamente.